Bendiciones. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a seguir con la serie donde nos quedamos en la última enseñanza donde cómo mantenemos nuestra fe en Jesús. La gente genuinamente cree que están en el lugar donde pueden tener esa autoestima alta cuando no están expuestos a las pruebas. Entonces, las pruebas que tenemos en el Señor como una contentación es cuando tú tienes una paz más allá de tu entendimiento, una paz que viene del Espíritu Santo en tu corazón. Muchas de las veces tus emociones te pueden llevar a un lugar donde hay mucha ira, y te alejan de esa paz que estás buscando. Muchas de las veces tu mente está un poquito distorsionada cuando estás pasando por cosas y aún no has estado en esa ancla en el Señor que te quiere llevar. Entonces, comúnmente, debido a que estamos en el mundo y no sabemos qué es lo que, más bien que no sabes que estamos descontentos y los problemas vienen a tu vida, te golpean, aunque sea poquito, y te derrumbas. Entonces, esta noche vamos a hablar uno de las claves o puntos que pueden llevar a un lugar donde estés descontento, ¿no? Donde estés sin estar en esa gratitud. Y eso puede pasar cuando quieres o tratas de construir tu propia vida, tu propia casa, tu propio futuro. Esto es donde muchas personas se pierden. Dios te creó a ti con un propósito para tu vida. Cada uno de ustedes, sin importar dónde eres, qué haces, dónde haces, qué te gusta, de qué lado del mundo naciste, tu estatus financiero, tu nacionalidad, nada, cosa te aleja del Señor. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados por Dios con una intención. Entonces Dios conoce la cantidad de cabellos que tienes. Imagínate cuánto te conoce. Y si intencionalmente te trajo a este mundo, es porque tú tienes un propósito. Entonces tú tienes un propósito para estar aquí. El problema es que como humanos queremos construir nuestro camino en la vida donde el 99.99% no está alineado al propósito que tú naciste. Sé que muchas personas han dado su vida para creer en sistemas que les ha costado su vida, porque ellos creyeron con su corazón en lo que estaban haciendo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas cuando creemos que hacemos las cosas correctas? ¿O cuántas personas están en prisión en estos momentos creyendo que estaban haciendo las cosas correctas, pero los llevaron a caer en prisión? ¿Por qué? Porque las personas creen con toda su mente en muchas cosas, pero eso los lleva a ponerle un riesgo y los alejan del propósito que Dios tiene para las personas. Y si esa fue tu historia, o si no fue tu historia, pero a lo mejor conoces a alguien que le pasó, ¿verdad? Pero déjeme decir algo. Cuando pensamos o construimos nuestra propia vida, somos egoístas y solamente buscamos nuestro propio beneficio y empezamos a crecer o empezar a tomar
decisiones en lo que nosotros creemos, en nuestro propio entendimiento. Esto puede ser cuando vas creciendo, la carrera que escoges, la esposa que escoges, el trabajo que quieres, las actividades, muchas de las veces son para llenar tus propios deseos en la carne. Y lo que tienes en la carne empiezas a vivir. O eso que estás queriendo como adulto puede ser que haya sido un vacío que tienes desde pequeño. Es por eso que las decisiones que tomamos no siempre son las mejores, porque están condicionadas, pueden ser en base a tus necesidades o a la aprobación de la sociedad o de las personas que están a tu alrededor. También tenemos otra parte, ¿no? Cómo nuestros padres nos pudieron haber criado y durante nuestro crecimiento nos dijeron cosas que eran buenas para ellos, pero en realidad eran malas para ellos, para nosotros, ¿verdad? O sea, su entendimiento afectó lo que nosotros queríamos, afectó nuestro futuro, afectó nuestras ideas. Entonces, muchas condiciones son las que pueden pasar, pero nosotros que ya en estos momentos estamos conscientes de lo que pues, de lo que está alineado a Dios y lo que no está alineado a Dios, nosotros conscientemente podemos tomar esas decisiones y empezar a tomar el camino en el que Dios nos está marcando, teniendo y buscando ese plan que Dios tiene para nosotros. Pero recuerden, ¿cuántos de nosotros no fuimos creciendo y nos decían nuestros padres, si te portas bien, te doy un premio? Si haces bien las cosas, te doy un premio. Si limpias tu cuarto, te permito hacer esto. Entonces, nuestra vida empezó a crecer en base de tener premios por nuestro comportamiento. Entonces, y como niños, cuando vas creciendo, pues no tienes mucha opción porque eres niño, estás creciendo, ¿no? Pero eso a veces te va guiando y te va marcando porque las razones en las cuales estás teniendo es para tener cosas en tu beneficio, ¿verdad? Y esto te va a llegar a que cuando empiezas a crecer como adulto, creces con esa misma mentalidad de que haces cosas para tener tu propio beneficio, pero también empiezas a ver que esos beneficios pueden acercarte a ti de muchas formas y que no estén alineadas al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú empiezas a creer o a caminar en tu propio camino y empiezas a perseguir cosas para sentir ese, esa necesidad humana que a veces se nos enseñó. Pero aquí es importante que te des cuenta cómo a veces el mismo sistema, la misma sociedad, nuestros mismos padres, a veces nos guían en una educación que no es la correcta y nos pueden guiar en lugares donde nos puede dar lo contrario a lo que el Señor tienes para mí. Recuerden las intenciones del corazón. Tú como adulto empiezas a buscar cosas que no son los planes de Dios para ti. Entonces nosotros nos tenemos que someter al Señor, rendirnos al Señor y permitirnos el cambiar y hacer el cambio en lo que el Señor nos está mostrando, sin importar lo que sentamos, sin importar lo difícil que puede ser, sin importar las personas que puedes perder en tu vida, para poder meterte en el lugar donde el Señor te está marcando, porque es en ese propósito que tú vas a ser espiritualmente contento y satisfecho a lo que Dios te está mandando. No importa cuánto dinero tengas y que si tengas casas o que conozcas a alguien que tiene, hay personas que tienen tanto dinero que no están en paz. ¿Por qué? Porque lo que hacen está afuera del propósito de Dios. Y eso puede llevarlos a estar haciendo cosas que están fuera alineado de lo que está el Señor.
No necesariamente quiere decir que esté el dinero mal habido, pero ¿qué es lo que te busca? Buscar poder, buscar una necesidad donde quieres seguir alimentando tu propia carne. Entonces tú intencionalmente tienes que permitir que el Señor haga todo en tu cuerpo, tu mente y en tu espíritu el cambio, lo cual te va a dar las fuerzas de dejar ir las cosas que te estén haciendo daño. Puede ser que sean cosas, puede ser que sea cosas que realmente te están haciendo daño en vez de que te estén beneficiando, o personas que te estén haciendo daño. Entonces, por más tiempo pasa, más difícil y más o doloroso va a ser que dejes de lado a las personas o las cosas que te están haciendo daño. Entonces tú puedes decir, como muchas personas que crezcan en la iglesia, vamos a dar el ejemplo de los niños que crecen en la iglesia, ¿no? Los niños crecen con ideas de la iglesia, los guían en la iglesia, pero ¿qué podemos ver también? Tienen su propia voluntad cuando están creciendo. Pero también tenemos dos puntos, ¿no? Tenemos la voluntad que pueden tener ellos, pero también nosotros como padres tenemos que guiarlos a que quieren y busquen al Señor. Al final del día es una propia voluntad. Y no es culpa a veces de los padres, no es culpa también ni de Dios. Cada uno tiene su propia voluntad. Pero cuando aprendes del Señor y sabes que el Señor te ama, es cuando puedes hacer la diferencia. Entonces nosotros como personas en la familia o personas en la iglesia o como hijos del Señor tenemos el deber como tal de comportarnos a como el Señor nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros podemos atraer más personas en amor a otras personas. ¿Por qué? Porque tú puedes ser esa persona que hace la diferencia en, en contactar a alguien o ser ese contacto con alguien que pueda hacer cambiar a las personas de perspectiva en a lo mejor pasos dolorosos que han estado teniendo, ¿no? En sus vidas, con sus familiares, en otra iglesia. Entonces, cuando el Señor te da un contentamiento, también impactas a otras personas, ¿ok? Entonces, vamos a leer en Génesis 11:4. Entonces, esta es la historia de la ciudad de Babilonia, ¿no? Y la torre de Babilonia. Perdón, de Babel. La torre de Babel. Dice, vamos a leer Génesis 11:4. Dice, después dijeron, vengan a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Entonces aquí es una ciudad. Nosotros vamos a construir. Y luego dice, de este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Entonces, imagínense desde el inicio de los tiempos, personas ya querían ser famosos. Estaban buscando tener ese poder y estar alejados del Señor, estar al contrario del Señor, ¿no? Imagínense, o sea, estamos hablando de miles de años de esta historia, pero los hombres siempre han buscado desde un inicio su naturaleza de buscar y hacer las cosas en su propia forma. Está en su carne. Y luego, y esta parte, no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Entonces, querían estar juntos. Pero el Señor le dijo a Noé, a sus 3 hijos, multiplíquense y llenen la tierra.
Entonces ellos estaban instruidos que tenían que reconstruir todo el mundo. Pero sus descendientes dijeron, no, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a hacer nuestros nombres famosos. ¿Ven? Queremos construir nuestra propia legado en nuestro propio nombre. Discúlpeme, pero no conozco a un hombre fuera de las palabras del Señor, un hombre espiritual, no un hombre religioso, un hombre que sea, que tenga orgullo. Recuerden, hay personas, hay personas que les gusta estar buscando. Entonces, las personas que están, que se creen mucho, hay muchas personas que están orgullosas y tienen mucho ego. Las cosas que destruyen al hombre es el orgullo. Versículo 5 dice, pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Esta parte, imagínense, es una torre. Estaba construyendo. Entonces, aquí la torre ya estaba hecha, ¿no? Imagínense, la torre y una ciudad. Entonces, era algo que ya tenía muchísima gente. Imagínense ver cómo Dios es como, wow, vamos a ver cómo va esta construcción que tienen. Ellos pensaban que le estaban construyendo hasta el cielo, ¿no? Pero déjenme decir algo, que nosotros, imagínense Dios, ¿no? Diciendo, oh, bueno, tengo que bajar a ver lo que están haciendo. Porque Dios está en lo alto, ¿no? Por más que quieras construir, no va a ser posible, ¿verdad? Que alcancemos en nuestras propias fuerzas. Luego dice, y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es lo que era al inicio, ¿no? Y luego dice, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Entonces, aquí había un espíritu de rebeldía de estas personas. Y en esa rebeldía decían, yo no voy a permitir que me digas cómo vivir, cómo hacer, qué no hacer. Entonces, hay personas que se dejan llevar por sus propias fuerzas, propios méritos y dejan de lado a Dios. La rebelión. ¿Por qué? Porque ese principio va a lejos del propósito de lo que el Señor tiene para ti, el plan que Dios tiene para ti y en tu vida. Tú dices que no voy a hacerlo por mí y voy a hacer las cosas que yo quiero. Yo voy a hacer las cosas que yo amo, que yo valoro. Yo voy a hacer las cosas que me benefician a mí y a mi orgullo, a mi corazón. Entonces dicen, hey, miren, después puedan decir, miren a este señor lo que construyó. Nosotros no podemos construir contentamiento cuando queremos construir nuestro propio mundo, nuestra propia casa y preparar nuestro propio futuro. No puedes pretender esto porque estás afuera del propósito que el Señor tiene para ti. Vamos a seguir leyendo. Imagínense. Aquí dice, ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Imagínense. Estas personas, cuando se te mete una idea, es difícil quitarte esa idea o esa mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene algo en la mente y tiene esa mentalidad negativa,
el enemigo toma esa idea y la empieza a incrementar o multiplicar. Entonces, si todas estas personas, imagínense, todas estas personas hablan el mismo idioma y todos estaban haciendo ese trabajo y por nada del mundo van a dejar de ser. ¿Por qué? Porque todos eran rebeldes. Y al ser rebeldes estaban en contra de lo que el Señor había dicho, que era multiplicarse y expandirse. Entonces, las personas tienen esa mentalidad que pecadora, tienen esa mentalidad maligna. Y estaban pensando mal porque estaban pensando en su carne para ellos mismos. Entonces, en su propio amor, en su propia misericordia entre ellos mismos, se destruían. Pero en el amor de Dios y en su amor hacia nosotros, dice aquí, es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Entonces no entendemos muchas de las veces el propósito de lo que está sucediendo, pero está en las escrituras que Dios tiene un plan. Entonces dice el Señor, no puedes hacer esto, te vas a perder, te vas a perder del plan que tengo para ti. Entonces, recuerden, anteriormente el Señor había dicho, no voy a volver a traer o no voy a destruirlos, no voy a traer otro diluvio. Entonces, en su amor y en la mentalidad amorosa de Dios hacia nosotros, dijo, mejor les cambio el idioma y que ellos mismos se dispersen. Eso quiere decir que muchas personas sentadas aquí, imagínense, es un ejemplo. Si todos tenemos ese diferente idioma, cada quien va a hacer cosas diferentes, ¿no? Imagínate, cuando tú tienes la oportunidad de estar en el propósito del Señor, el Señor te construyó con un propósito, Él quiere que hagas ese propósito, no importa lo que tengas que sacrificar. Dios te dice, yo te voy a dar más. Dios te va a dar todo lo que necesites porque Dios es misericordioso y te ama y va a echar fuera todo mal de ti si tú te sometes al Señor, porque la sangre de Cristo te protege. Entonces, vemos mucha gente continuamente construyendo su propio kingdom y sus propios planes, pero Dios es paciente, Dios es amoroso. Entonces no pienses que porque te ha instruido o te ha castigado, no te ama. Dios te ama y Dios quiere que esté contigo. Dios quiere que estés bien. Pero cuando estás yendo por caminos incorrectos, cuando estás en medio de tu maldad, alguien puede decirte algo que te quite el pensamiento malvado que traes y te trae una confusión. Entonces, imagínate, Dios en su amor, en su valentía, en su poder, quiere que estés bien, no quiere que te pierdas. Entonces, muchas de las veces la confusión te separa. Entonces, por eso hay entre personas que tienen codicia, muchas de las veces no pueden tener ese acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene mentalidad distinta. Pero cuando estás en el poder de Cristo, hay unidad. Y te puedes alinear en esos pensamientos y propósitos que el Señor tiene para ti. Entonces, el siguiente, vamos a Salmos 127. Verso 1. Dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Entonces, imagínense,
Si Jesús, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Entonces, si Dios no está construyendo tu casa, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Dice, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. No pierdas tu tiempo buscando cosas donde el Señor no está. No busques, no pierdas tu tiempo buscando lo que no tienes que buscar. Esta parte, imagínense, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Imagínense, Dios no está ahí. Y ahí, ¿qué va a haber? Violencia, va a haber perdición, va a estar enemigos. Entonces, un hombre no puede detener un espíritu, porque no lo ven. No puedes detener a los espíritus demoníacos. ¿Quién puede? El único Dios, Jesús. A menos que Dios te cuide, te dé la autoridad para detenerlos, vas a hacerlo. Pero si no, vas a hacer todo tu trabajo por nada. Está sustentado en la arena. Es como construir esa casa en la arena. No hay un soporte. No hay un soporte. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de aquí en Estados que de Estados Unidos, ¿no? Sin importar que tengas tus armas en casa, ¿no? Que dices, oh, yo quiero proteger mi casa, o que tienes tu banco lleno de dinero para proteger tu futuro lejos del Señor. ¿Tú puedes proteger a los enemigos de entrar? No. ¿O puedes impedir problemas financieros? Tampoco. Porque pueden surgir muchas cosas cuando tú estás lejos del Señor. El enemigo te va a atacar cuando estás lejos del Señor. Eres presa fácil. Entonces, tienes que entender que el Señor tiene un propósito para ti, pero busques al Señor. Haz las cosas por el Señor. No busques al mundo. Entonces, cuando tú buscas al Señor, es cuando es la diferencia. Así que cuando tú tienes un propósito erróneo, es fácil que te pierdas. ¿Por qué? Porque cuando estás lejos del Señor, el Señor no va a estar construyendo esa casa o ese lugar donde hay pecado, donde hay perdición. Y el Señor no va a cuidar eso. Pero cuando tú construyes algo con el Señor va a ayudarte, va a protegerte, va a prosperarte. Si tú quieres seguridad, busca propósito en el Señor. Si quieres que Dios te cuide personalmente, construye su casa. Solamente estamos hablando de lo que es la palabra del Señor. Cuando tú quieres ese contentamiento, tienes que buscar al Señor. Dice, de nada, el versículo 2 dice, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Imagínense esta parte. Te vas a estar trabaje y vas a comer un pan ganado con dolor. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad va a trabajar, va a sufrir y va a comer un pan que a lo mejor le va a saber malo. Pero cuando estás en el Señor, dice aquí, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Cuando tú estás en el Señor, en su amor, en su bendición, tú no tienes que trabajar
Señor te va a bendecir. Si tú construyes su casa, construye la casa del Señor y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a guiar. El Señor te va a multiplicar. El contentamiento que tiene del Señor es el que te fortalece. Otro problema es que nosotros queremos sobrealcanzar las cosas cuando Dios interviene. Vamos a decir que yo tengo un problema con mi carro. Entonces puedo hablar por mi experiencia, ¿no? Porque he tenido problemas con mi vehículo. Entonces, yo estoy trabajando, mi esposa está trabajando, pero necesito un carro, un vehículo. Y alguien me bendice con un carro, imagínense. Yo lo celebro, le doy gracias al Señor. Estoy emocionado porque yo necesitaba un carro y alguien me regaló uno. Pero después, vamos a decir que doy mis taxes, ¿no? Lo primero que haces, dices, yo no sabía que tenía que dar tanto de los taxes, que tenía que pagar tanto de los taxes. Y cuando te estás quejando de los taxes, dices, si tuviera pagado, en vez de pagar eso de los taxes, hubiera dado dinero con el carro que tengo y hubiera agarrado uno mejor. Y aquí es donde está lo impactante. Ese carro por el cual a lo mejor te regalaron, no tuviste que trabajar. Y desprecias las bendiciones que vienen del Señor. Y puedes, hipotéticamente vamos a decir que vas a tu casa y dices, Señor, bueno, en tu carne más bien es, voy a vender el carro que con el Señor me bendijo y con los taxes, en vez de dar el diezmo, eso lo voy a dar de enganche y voy a comprar un carro nuevo y en ese carro nuevo pues voy a pagar a lo mejor $200 mensuales y dices, yo puedo hacerlo, pero ¿qué pasa? A la semana, a las 2 semanas te corren y llegas y te quedas sin tu carro, sin tu trabajo y sin dinero. ¿Por qué? Porque a veces no están los planes de Dios hacer cosas que tú estás pensando, porque sigues pensando en crear tu propia casa, crear tu propio ego y queriendo quedar bien ante las personas y no ver lo que el Señor tiene para ti. No estás viendo el propósito que tiene para ti. Solo estás viendo cómo tener cosas materiales o cosas que tú quieres en tu corazón. ¿Por qué? Porque si en tu corazón está tus propios deseos y no está Dios, vas a estar buscando cosas que no te van a llenar, que te van a traer a deudas, a estar metido en problemas que a lo mejor no tenías que haber estado. Imagínate, compras un carro por el cual vas a estar endeudado 5 años, cuando ya tenías uno que no tenías que pagarle nada. Entonces, ponte a pensar esto. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué estás construyendo? Si el Señor te da una libertad financiera, ¿por qué te endeudas? Entonces, dale valor a los regalos del Señor. ¿Tú crees que el Señor quiere verte mal? No, el Señor quiere verte bendecido. Pero tienes que buscar al Señor, tienes que escucharlo para saber hacia dónde tienes que caminar. Pero cuando no lo escuchamos, nos cuesta nuestro propio progreso. Y en vez de dar 2 pasos hacia enfrente, das 2 pasos hacia atrás. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor, si no hubieras tomado esa decisión de comprar el carro nuevo, hubieras podido ahorrar, vamos a decir, por un año. Y, wow, a lo mejor vas a tener un enganche, pero para una casa. Y es lo que el Señor tenía para ti. Pero muchas de las veces nosotros nos adelantamos a lo que el Señor nos da y no hacemos caso, pero queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, tenemos que estar
conectado con el Señor para saber hacia dónde quiere que vayamos, hacia lo que quiere que hagamos. Entonces, cuando el Señor nos da algo, el Señor nos va a proveer, nos va a bendecir, te va a multiplicar. Entonces, cuando el Señor interviene y te da algo, Él te lo va a dar en bendición. Entonces, muchos de nosotros no vemos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. No vemos cómo el Señor está haciendo la diferencia en nuestra vida. Entonces, si no somos capaces de ver cuánto Dios nos ama, es muy fácil que nos perdamos. Entonces, vamos a Primera de Samuel 13. 13:8. Entonces aquí dice, allí esperó Samuel 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a Samuel y a el rey Saúl, ¿no? Entonces ahí le dijo, no, para ir a la batalla iban a tienen que hacer una ofrenda antes de la batalla, ¿no? Y Samuel le dijo, hey, espera 7 días, pero no llegaba. Entonces el rey Saúl esperó 7 días y le dijo, espera 7 días. Pero entonces cuando la gente se estaba yendo, Saúl se empezó a desesperar. Entonces tenías al ejército israelita quejándose, ¿no? Diciendo, aún no llegan, no hacen nada, son 7 días, no está aquí, entonces Dios no va a estar de nuestro lado. Entonces la gente empezó a estar de malas, ¿no? Y porque no miraban al profeta para que interviniera por parte de Dios, ¿verdad? Entonces entonces Saúl ordenó, tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto, que era para él algo prohibido. Él no estaba permitido, no estaba apuntado, él no estaba en una posición con Dios para dar un holocausto, para ir y hacer un sacrificio ante el Señor. El profeta el, era el que tenía la alineación con Dios y que estaba permitido hacerlo. Entonces, ¿pueden ver esto? Para Saúl estaba prohibido. Tienes que entender la posición de Saúl, ¿verdad? Tenía todo un ejército enorme y toda su gente esperó 7 días y Samuel nunca se apareció. Y Samuel, al ver su desesperación de que la gente se estaba yendo, dije, no podemos estar así. Entonces Samuel tomó la decisión de ir en contra de lo que el Señor le había dicho que hiciera y decidió en su propia carne hacerlo. Y en su carne dijo, yo voy a honrar al Señor. Hizo y tomó una decisión que no era la que él tenía que hacer. Fue una decisión de rebeldía y esta es desesperación. ¿Cuántos de nosotros nos empezamos a llegar a un punto de desesperación y empezamos a hacer las cosas que el Señor va a hacer? Y empezamos a hacer cosas en nuestras propias manos y lo hacemos peores. O tomamos cosas en nuestras propias manos y Dios no estaba ahí y no da fruto, ¿verdad? Entonces tú puedes estar en un lugar de, no sé, contento, con fe en el Señor y paz en tu corazón. Si tú tienes el carácter de que cuando aún Dios va a hacer las cosas contigo, muchas de las veces fuera de lo que tú estás esperando, de un orden diferente.
pero tú tienes que tener esa comunicación con el Señor hacia dónde vas a caminar. Entonces, Saúl aquí lo mirábamos desesperado. Dijo, ya tenemos que hacerlo. Entonces, ¿no sabes cuántas veces Dios ha esperado hasta el último momento para hacer su milagro? ¿Qué vamos a decir cuando Jesús iba a ver a su amigo? Olvidé su nombre. Pero iba a ver a su amigo Lázaro. Y le dijeron, hey, hay que ir a ver a Lázaro. Pero Jesús se demoró días más. Cuando llegó, sus hermanas dijeron, mi Señor, si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Él fue en el momento correcto. ¿Por qué en el momento correcto? Porque a pesar de que para algunas personas, según ya había pasado el tiempo, en el Señor hay bendición, en el Señor hay restauración, en el Señor hay vida, y sin importar lo que tú crees que es tu tiempo correcto, para el Señor es otro tiempo. Para el Señor son otras oportunidades. Entonces lo que busca el Señor es nuestro corazón, que nosotros tengamos fe en Dios sin importar el tiempo. Para el Señor el tiempo, Él lo maneja a su placer. El Señor puede hacer milagros, el Señor puede transformar cosas sin importar lo que tú pienses. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos hacer todo lo que queramos, pero cuando lo hacemos en las manos del Señor y tenemos la fe en el Señor, puedes hacer las cosas diferentes. Cuando tú pones tu amor en el Señor y dejas que Él sea que tome la guía y te guía hacia donde tienes que hacer y te lleva hasta esos lugares, hasta esos momentos donde tú estás probado y tú veas que no hay salida. Recuerda, el Señor hace la salida, el Señor parte el mar por ti, el Señor te crea un camino donde para otras personas no hay, pero tienes que creer en el Señor porque tú no controlas las circunstancias. Lo único que puedes hacer es creer en Jesús, creer en Dios ante las circunstancias que puedes tener. Tú no puedes controlar nada. No puedes controlar a tu esposa, a tus hijos, a tu suegra, el trabajo, el tráfico, el clima. No puedes controlar nada. No puedes controlar a los maestros en la escuela. No puedes controlar a nadie. Lo único que puedes hacer es decidir. Y cuando tú decides a seguir o no al Señor, es lo único que puedes hacer. Ahí nadie te puede controlar. Tú decides si vas a seguir o no al Señor. Si vas a estar firme ante las circunstancias que pueden haber en tu vida. Si vas a tomar esa valentía de poder confiar en el Señor sin importar las circunstancias. Es solamente cuando vas a ver cómo el Señor hace el poder en tu vida. ¿Por qué? Porque a veces no somos capaces de hacer esto porque nosotros tenemos problemas de control. ¿Cómo es eso? Que nosotros queremos controlar todo. ¿Ok? Entonces es muy importante ver que nosotros queremos tener control de las cosas, querer el control de todo, pero esto no te va a llevar a la paz. Si tú quieres tener una verdadera paz, busca al Señor para que te muestre tu propósito y puedas ver las puertas abiertas que el Señor tiene para ti que nunca te hubieras imaginado. Porque cuando tú estás de su lado, te va a guiar por lugares donde Él tiene para ti y lugares o cosas que el Señor te va a bendecir. Esperemos que hayan aprendido algo el día de hoy. Nos bendecimos y buenas noches.